Bueno, desde el año 2008-2013, las políticas antisociales que se han venido poniendo en marcha en nuestro país, la reforma laboral, una patronal o actitudes de la patronal que hoy firma un acuerdo y mañana dice que lo que dice el Gobierno es mejor que el acuerdo, por lo tanto vamos a esa situación. Es decir, se han ido produciendo situaciones que en definitiva lo que han producido es una mayor precariedad, han producido una situación dramática de desigualdad, está produciendo una situación dramática de desigualdad en nuestro país y de pobreza. Hay una nueva categoría que no ha aparecido, una nueva categoría de trabajadores pobres. Bueno, habrá que ver que son trabajadores pobres también, pero ha aparecido una nueva categoría de trabajadores pobres. Es decir, el sindicato está o nos encontramos en una situación de dificultad, pero de tanta dificultad como en otros escenarios de la historia, ¿no? Y hay un poco lo que decía José Manuel. Tenemos la herramienta, tenemos el sindicato, sabemos cómo enfrentarnos a los problemas que han tenido, por lo que hemos pasado los trabajadores y trabajadoras a lo largo de la historia, y tenemos que utilizar las mismas herramientas o parecidas herramientas, y una es fundamental, la relación directa con los trabajadores y las trabajadoras. Tenemos que salir de los cuarteles de invierno. Tenemos que volver a esa realidad y desde esa realidad seguramente podremos empezar a cambiar cosas, o seguramente los trabajadores y trabajadoras van a entender por qué de las propuestas que realizamos, por qué tenemos que enfrentarnos, por qué, en definitiva, tenemos que volver a corregir esa correlación de fuerza que no tenemos, que en definitiva es lo que nos genera el problema de la negociación colectiva, lo que nos genera la realidad que tenemos a la hora del diálogo social con los gobiernos, con el Gobierno. Por lo tanto, necesitamos generar de nuevo esa correlación de fuerzas y tiene que ser a partir de que nos aproximemos a los trabajadores, estemos lo más cerca de los trabajadores, que ese es el fin del sindicato y no es otro. Nuestra función fundamental es estar cerca de los trabajadores. En estos momentos nos hablan mucho del futuro del trabajo. Pero si nos fijamos al final, lo que nos proponen es volver al pasado. Es decir, no nos están hablando del futuro. Cuando nos metemos en el discurso, resulta que nos están planteando cosas del pasado. Esa es una situación, ¿no?, que tenemos, ¿no? Y por lo tanto tenemos que ver cómo enfocamos esa situación, pero sobre todo de la forma más contundente y más coherente, y es intentando resolver el presente. Es decir, cómo frenamos en el presente esa realidad que tenemos, que va contra los trabajadores y las trabajadoras y nos está llevando a un escenario cada vez más antiguo. Y nos hablan del futuro del trabajo. Que tenemos que hablar del futuro del trabajo, por supuesto, pero no perder la conexión con la realidad, no perder la conexión con eso que están padeciendo los trabajadores y trabajadoras en nuestro país, que es una realidad cada vez más dantesca. Desde las nuevas formas de trabajo, llámese la forma como se quiera llamar, desde la utilización de aquello de las nuevas tecnologías, la digitalización, que bienvenidos sean, siempre que luego el reparto sea equitativo de los beneficios que producen las nuevas tecnologías y la digitalización, y no lo que estamos viendo en concreto con las plataformas digitales, ¿no? Es decir, esa realidad en la que hay cada día miles y miles de trabajadores y trabajadoras atrapados como en una telaraña, de la que no pueden salir y son utilizados y luego desechados en el momento en el que no responden y no están al día frente a esa herramienta que es la APP, que es quien le dice cómo tiene que trabajar, cuándo tiene que trabajar, en qué hora tiene que trabajar. Las 24 horas del día tienen que estar enganchados. Cuando dejan de estar enganchados, bueno, la frase que ha aparecido, te desconecto. Es decir, te desengancho y es una forma nueva de despido. Pero bueno, ahí la verdad es que empezamos a tener buenos resultados. Gracias también a eso que hicimos, que es cómo podemos combatir todos estos escenarios que están apareciendo en estos momentos, y aquel gran problema que teníamos, y seguimos teniendo, aquel problema que teníamos, que era cómo se podía conectar con los trabajadores en esa situación, en la que no nos querían ver de ninguna de las formas, fundamentalmente por el miedo a que se les pudiera relacionar con los sindicatos, o con el sindicato, o con los sindicatos. Eso significaba rápidamente apartarlos
del escenario de esa situación en la que se encontraban. Bueno, pusimos en marcha la plataforma Tu Respuesta Sindical ya. Lo que nos ha permitido conocer con esa, es decir, pusimos al mismo nivel una plataforma digital, nos ha permitido conocer muchas realidades de las que están viviendo los trabajadores y las trabajadoras en esa situación. Solo falta una cosa, y es que esa plataforma que se puso desde la Confederación y la lanzamos al conjunto de la organización, hace falta que el conjunto de la organización también participe en esa plataforma, porque seguramente si lo hacemos, lo que se ha conseguido solamente desde la estructura que pone la Confederación se va a triplicar. Es decir, creo que esa plataforma puede servir para lo que está sirviendo ya, y os lo cuento. Es decir, no solo sirve para las plataformas digitales, es que ya empiezan a haber muchas preguntas de compañeros y compañeras a las que no llegamos, a las que hemos hecho referencia antes cuando hablamos de la negociación, que empiezan a preguntar situaciones concretas sobre sus realidades, ¿no? Con lo cual, tenemos que dar una vuelta si eso nos puede servir para algo más, o mucho más, de lo que solamente es el campo de las plataformas sindicales. Bien, para ir cerrando y no hacer lo contrario de lo que hemos dicho que hay que hacer, que nos tenemos que ajustar. Estamos ante una situación con toda la dinámica de problemas que estamos denunciando, con una realidad de pérdida de la sanidad, de la educación, en el tema en el empleo, es decir, cómo poco a poco hemos ido perdiendo a través de los últimos años el estado del bienestar, por decirlo de alguna forma, cómo se ha ido deteriorando el estado del bienestar. Bueno, aparece el estado del bienestar allá por los años después de la Segunda Guerra Mundial. Con el paso del tiempo, esas políticas neoliberales determinaron en un momento dado, allá por los 70, que eso tenía que desaparecer. Nos aprovechamos en este país después de la transición durante unos años, generamos ese estado de bienestar, pero eso ha ido desapareciendo año tras año. Y por lo tanto, aquel contrato social que se construyó después de la Segunda Guerra Mundial, tenemos que recuperarlo. Y por lo tanto, uno de los elementos fundamentales que va a llevar a cabo la Confederación y el conjunto de la organización es que tenemos que recuperar, tenemos que construir, mejor dicho, un nuevo contrato social. Un nuevo contrato social en el que recuperemos la sanidad universal, en el que garanticemos, la sanidad, en la que garanticemos empleo, en la que no dejemos a nadie en la cuneta, en la que saquemos de esa situación a esa nueva categoría de trabajadores pobres. En definitiva, tenemos que intentar situar el debate en torno a un nuevo contrato social. Es decir, todo aquello que es el desarrollo sindical, las propuestas sindicales, la negociación colectiva, el diálogo social que tenemos con el Gobierno, hay que llevarlo a un escenario para blindar los intereses de los trabajadores y las trabajadoras, mejor dicho, los derechos de los trabajadores y las trabajadoras que fuimos logrando a través de muchos años. Si no lo hacemos en esa dirección, si no somos capaces de marcar un objetivo y empezar la senda para intentar conseguirlo, seguramente vamos a hablar de muchas cosas, pero no seremos capaces de aglutinarlo todo, de tal forma que eso sirva como elemento de presión cara al futuro gobierno, a los futuros gobiernos, en el sentido de que no solamente queremos que se mire la letra pequeña de aquello que se perdió durante la crisis, o aquello que se perdió en el proceso, en los últimos procesos que hemos vivido, o aquellos cambios legislativos que están ahí y que no sabemos qué va a ocurrir. No, queremos recuperar la letra mayor, recuperar el estado del bienestar. Y para recuperar el estado del bienestar hace falta un nuevo contrato social. Y por lo tanto, en esa dirección vamos a caminar en los próximos meses. Y ese va a ser el elemento central o fundamental en el que nos vamos a empeñar desde la Confederación, desde el conjunto de la organización, con toda seguridad, después de que acabemos el 130 aniversario. Sabéis que el 130 aniversario finaliza
esta semana, sábado y domingo. Ya sé que, bueno, algunos compañeros los sábados y los domingos, bueno, pues venir para arriba, para abajo, pues un problema, pero ahí ha coincidido sábado y domingo, y a partir de que acaba el 130 aniversario tenemos que marcar cuáles son las prioridades fundamentales de nuestra organización. En lo inmediato, mirando el congreso que tenemos a la vuelta de la esquina, y por lo tanto tenemos que hablar de empleo fundamentalmente, de empleo, tenemos que hablar de recuperar, de construir un nuevo contrato social. Eso van a ser elementos esenciales, y sobre todo ha aparecido la reducción de jornada, y ahí otro de los elementos que ya anunciamos, es decir, ya llevamos como un año, año y medio hablando, no fuerte, no en voz alta, pero ya hemos anunciado que nuestro objetivo es la reducción de jornada a 32 horas. Bueno, ese va a ser el cometido que tenemos en adelante, y sobre esos tres ejes creo que va a pivotar, creo no, estoy convencido que va a pivotar la política de la Unión General de Trabajadores para los próximos meses. Pues gracias por haber estado aquí, todos y todas, a la vuelta que tengáis buen viaje, y sobre todo sacar una conclusión, intentemos sacar una conclusión. El grupo de debate, para que funcione, para que realmente sea ese grupo que nos pueda aportar constantemente, lo tenemos que hacer como cuando hablamos de algoritmos, ¿no?, o la inteligencia artificial. Si no le aportamos, si no le trasladamos esa realidad que vivimos constantemente, difícilmente ellos van a salir de ese, digamos, lugar en el que desempeña su trabajo día a día. Por lo tanto, tenemos que llevar esa información, ese conocimiento que tenemos de esa realidad, para que ellos también la puedan manejar y puedan construir esas propuestas, esos debates que seguro, con toda seguridad, nos van a servir para defender con mayor capacidad a nuestra clase trabajadora, a la clase trabajadora. Nada más, muchas gracias.